de hoy, el tema libertad de expresión, falsedad informativa y discursos de odio. Una perspectiva jurídica digital que naturalmente tiene mucha trascendencia en este momento, principalmente pues por varias de las cuestiones que se han venido desarrollando, la reforma judicial, el boom de las redes sociales y de los discursos de odio, además de el aumento de cierto tipo de discursos en las redes sociales, pues que hacen imprescindible que nuestra máxima casa de estudios pues atienda desde las personas que son expertas esta problemática. Para ello me voy a permitir presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy. Les pido por favor un fuerte aplauso para la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano. La maestra María de Lourdes Ojeda Serrano, por supuesto, es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, cursó también la maestría en Derecho Constitucional y cursó una maestría en Derecho Comparado en la Universidad Autónoma de Barcelona. De igual manera, se ha desempeñado en diversos cargos públicos, tanto en la Ciudad de México como también como encargada del área de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. De igual manera, les pido un fuerte aplauso para el maestro Marco Antonio Madrigal Ortega. El maestro Marco Antonio Madrigal Ortega es licenciado y maestro en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, específicamente en la Facultad de Derecho. Ha impartido diversos cursos, especializaciones y diplomados, además de ser catedrático de nuestra Facultad de Derecho de las materias de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal. De igual manera, es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y, por supuesto, se desempeña como abogado litigante. Les pido también ahora un fuerte aplauso para la maestra Giselle Uribe Merchant. La maestra Giselle Uribe Merchant, por supuesto, también es licenciada y maestra en Derecho por nuestra máxima casa de estudios. Actualmente se encuentra en proceso de doctorado. Ha asistido e impartido diversos cursos en materia de comercio exterior, derecho aduanero, impuestos, contribuciones, derechos humanos y derecho internacional. Se ha desempeñado como abogada litigante, específicamente en las materias de comercio exterior y derecho administrativo. Ha sido directora de seguimiento y producción de discos y actualización de la Subdirección General de Seguimiento y Producción de Discos Ópticos. También se ha desarrollado como asesora en la Cámara de Senadores, jefa del departamento en las administraciones general y jurídica del Servicio de Administración Tributaria y es profesora titular de las materias bioética y Derecho, organismos internacionales, régimen jurídico de comercio exterior, derecho administrativo y arbitraje y solución de conflictos en nuestra máxima casa de estudios. A continuación, les pido también un fuerte aplauso para recibir al doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga. El doctor, por supuesto, es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser también licenciado en Filosofía por nuestra máxima casa de estudios. Es profesor definitivo B por posición de las materias de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en esta máxima casa, en el Sistema de Estudios Profesionales, profesor de asignatura de Teoría del Derecho 1 y 2 en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor de los sistemas abierto, a distancia y en la división de posgrado en las materias de Ética e Historia de la Filosofía del Derecho 1 y 2, en el programa de Maestría en Derecho, especializado en Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Filosofía de los Derechos Humanos y Ética en su vertiente crítica. Es candidato a investigador en el Sistema Nacional de Investigadores y autor de varios artículos publicados en sus líneas de investigación y del libro Ética Postmoderna y Derechos Humanos, Antropología Filosófica y Jurídica, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019. Y para finalizar, les pido que le demos un fuerte aplauso a la doctora Irene López Follé.
La doctora Irene López Follé es, por supuesto, también licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Salamanca y además tiene el doctorado en Derecho por nuestra máxima casa de estudios. Se ha desempeñado como abogada litigante, además de haberse desempeñado en diversos puestos de la carrera judicial en la Ciudad de México. De igual manera, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesora de tiempo completo de la materia de Derecho Familiar en nuestra máxima casa de estudios. Para dar inicio a esta conferencia que vamos a tener el día de hoy, le cedo la palabra a la maestra Giselle Uribe Merchant. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, yo quisiera hablar antes de la libertad de expresión, quisiera abordar sobre el tema de la comunicación y el alfabetismo que tenemos ahora y que teníamos antes de los procesos de digitalización y lo que teníamos en 1900 aproximadamente. Señalaba el INEGI en un dato histórico que el 72% de la población era analfabeta de 10 años o más para 1910. Y ahora el INEGI reporta en 2020 un índice de analfabetismo que ha bajado al 4.7% de la población de 15 años o más. Es decir, unos 4.45 millones de personas hacia 2020. A nivel mundial, la UNESCO reporta que para 2023 773 millones de adultos siguen siendo analfabetas y una mayor concentración se encuentran en África y en Asia meridional. Entonces, la analfabetización ha mejorado, o más bien la alfabetización ha mejorado radicalmente. Subsisten todavía desigualdades. Encontramos desigualdades o se reportan estadísticamente desigualdades en mujeres, en personas mayores de 60 años, en población indígena y habitantes de comunidades rurales. Siguen presentando tasas más altas de analfabetismo y bueno, también se traduce esto en una forma de exclusión para la brecha digital, en la falta de alfabetización tecnológica que impide aprovechar plenamente los beneficios del entorno digital, que ese es el abordaje de este tema. Bueno, el auge también que se ha dado en las plataformas digitales ha creado un nuevo espacio público, pero este se encuentra controlado en su mayoría de las veces por las corporaciones privadas y que imponen reglas mediante algoritmos de moderación. Entonces, estos algoritmos que se generan, pues se generan para cierto tipo de población, para cierto tipo de edades, y así están a través de sistemas de inteligencia artificial enfocados a sectores de población determinados. Y bueno, existen estos algoritmos diseñados para fines comerciales, para maximizar la interacción, para captar la atención y para monetizar los datos. En México esto plantea un dilema jurídico, porque el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que México es parte, se ve limitado por actores privados que no están sujetos al principio de legalidad ni a controles jurisdiccionales efectivos. El problema se agrava aún más con los bots y cuentas automatizadas que distorsionan la conversación pública y que al generar tendencias falsas o ataques coordinados y campañas de desinformación, que esto ha traído también un problema grave para la desinformación y que es parte de lo que los gobiernos les encanta hacer evidente y público, para que subsista o persista la ignorancia, el miedo, el descontrol, la falta de pensamiento, de libertad de pensamiento y de libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, la pregunta central sería ¿cómo garantizar la protección de los derechos humanos en el entorno digital frente a un poder privado de las plataformas y los riesgos de manipulación tecnológica? Porque se pueden manipular en cualquier momento, cualquiera de nosotros, existe a través de muchas formatos, plataformas, cómo modificar la información, incluso la voz, que lo hemos estado viendo, incluso la voz se puede modificar, la persona se puede modificar, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Recordando los argumentos o los elementos o los fundamentos constitucionales a nivel internacional, bueno, recordemos que el artículo 6, el 7 y el 1, el 6 habla sobre reconocimiento de la libertad de expresión, el derecho al acceso de la información, el 7 garantizar la inviolabilidad de difundir
difundir opiniones, información e ideas, prohibiendo la censura previa, salvo casos expresamente previstos, y el artículo 1, por supuesto, que prohíbe la discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahora, en el plano internacional tenemos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19, que habla sobre la libertad de expresión, consagra la libertad de expresión, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla sobre el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ahora, no es lo mismo pensamiento que expresión, jóvenes. Pensamiento es sobre cómo nosotros formulamos las ideas, la concepción que tenemos, la percepción que tenemos de nuestro entorno hacia el exterior, hacia el interior, y nosotros formamos un criterio conforme nuestra propia experiencia de vida, ¿ok? Ese es el pensamiento, pero la expresión es cómo uno se pueda dirigir para poder que su audiencia, como lo estamos haciendo en este momento, pueda llegar la información que sea útil para la audiencia, para las personas, y que lo reciba de la manera en que yo estoy intentando transmitirlo. Entonces eso lleva un proceso, una cosa es como yo lo diga, una forma es como yo lo exprese y otra forma como sea llegado a través de ustedes y comprendido por la forma en la que lo estoy expresando. Ahora, también hay una opinión consultiva, la OCE, diagonal 5, más bien guión 5, diagonal 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y bueno, tenemos también, me gustaría expresar las estadísticas de violaciones a derechos humanos y abuso excesivo de redes y bots. Voy a hablar de organizaciones internacionales. Recordemos que los organismos internacionales forman parte de Naciones Unidas y son organismos que lo conforman los estados. Estados son los países. Y las organizaciones son ONGs que están establecidas aquí en México y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces no son la misma, no se basan bajo el mismo precepto ni bajo las mismas estipulaciones. Y estos son ONGs que son conformados por particulares, que son grupos, organizaciones no gubernamentales. Y en este ámbito de derechos humanos, México enfrenta serias problemáticas. Amnistía Internacional, que es una ONG, en 2023 documentó desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra las mujeres y ataques a defensores de derechos humanos. Igual, la ONG Artículo 19 en 2022 reportó que más del 50% de mujeres periodistas mexicanas han sido víctimas de violencia digital. Y Human Rights Watch en 2023 señala la persistencia de impunidad en casos de violaciones graves, incluyendo ataques en línea contra activistas. Entonces esto ha representado un problema que no se está reflejando solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional, porque todos los países, como estamos interconectados, pues hay mayor flujo de información de unos a otros. Y bueno, el impacto en las redes sociales también es un problema que representa un foco de atención para el legislador, para México, para los académicos, para ustedes, los estudiantes. En cuanto a redes sociales y bots, las elecciones de 2018 circularon más de 60,000 mensajes falsos, esto lo reporta el INE, falsos en Facebook y en el antes Twitter. Y también estudios académicos han demostrado la existencia de granjas de bots que manipulan tendencias en México, conocidas coloquialmente como peñabots o AMLObots. Ustedes ya saben la situación que vivimos con estos mensajes masivos que llegan mucho a los jóvenes, a los estudiantes, para manipular sus ideas, su pensamiento crítico, su forma de interactuar con la sociedad, y esto es para ganar cierto tipo de beneficios en cuanto a las votaciones, en cuanto a las elecciones, en cuanto a la forma de democracia. Y bueno, también investigaciones del UNAM y la organización Signal Lab han revelado que los bots amplifican el discurso de odio contra las comunidades LGBTIQ+, mujeres e indígenas, creando campañas de hostigamiento masivo.
Esto demuestra cómo las violaciones a derechos humanos no solo ocurren en el plano físico, sino también digital, afectando la participación democrática, la libertad de expresión y la seguridad de las personas. Porque yo pongo un ejemplo, si han visto que muchos denostan a los empresarios y Televisa y X empresas, y bueno, esto está generando un discurso de odio hacia todas las personas que trabajan, porque recordemos que las empresas no solo lo conforman los empresarios, sino tiene más de 40,000 empleados Televisa, y pues no todos son los empresarios, ¿verdad? Entonces ese discurso de odio, pues ¿en qué afecta en esas personas? Entonces también estadísticas de acceso a redes, internet y dispositivos electrónicos. Tenemos el acceso a nivel digital de México es elevado, aunque es desigual. La desigualdad existe porque hay municipios, sí, fíjense, en materia de salud, tenemos municipios, más de 500 municipios en Oaxaca, por decir un ejemplo, en donde no llegan servicios de salud, no tienen hospitales y no tienen los recursos para hacerles llegar. Entonces, si un paciente tiene algún padecimiento que fuera grave, o un infarto al corazón, o algo que fuera preponderante para su vida, al desplazarse a un hospital regional, pues tarda varias horas, ¿no? Entonces no podría llegar. Y lo mismo pasa en los sistemas digitalizados. No pueden llegar las redes en algunos lugares, hay falta de comunicación de redes, aunque sean satelitales, no llegan. Y bueno, la otra parte que es la más gravosa, la que considero más delicada, es sobre que no tienen recursos económicos, ¿verdad? Se reporta que Internet lo usan 100.2 millones de usuarios, es decir, el 83.1% de la población de 6 años o más. Eso es reportado por el INEGI y por la Encuesta Nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares. En 2024, los celulares lo utilizan 98.6 millones de usuarios, eso es el 81.7% de la población, que usan teléfonos, el 96.6% de estas personas utilizan teléfonos inteligentes, no solo celulares que sirvan para la comunicación y para los mensajes, sino también para otras actividades como el uso de la red o de las redes sociales, internet. Y las redes sociales, 90.4% de los usuarios de internet las utilizan, y lo que equivale a 87 millones de personas activas, y las computadoras, aunque los celulares son el dispositivo principal que está reportado para INEGI como estadística, más del 45% de los hogares mexicanos tienen al menos una computadora. Entonces, comparando hace 20 años, es decir, en 2001, solo el 7.3% de los hogares tenían acceso a Internet. Entonces, hoy la penetración tecnológica es tal que las redes sociales son el principal espacio de deliberación pública. Y bueno, ¿qué propuesta se tiene a nivel federal, a nivel México, a nivel país? Tenemos propuesta de legislativo que propone la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial en 2025, que es otro de los temas pendientes que tenemos para regular en nuestro país la inteligencia artificial, y la reforma al artículo 73 constitucional para otorgar facultades para legislar en materia de inteligencia artificial, en neuroderechos y en ciberseguridad. La regulación de la autoría y propiedad intelectual en la inteligencia artificial generativa. Estos son propuestas para adoptar a la Ley Federal de Derechos de Autor a las creaciones hechas con asistencia de la inteligencia artificial. Y iniciativas fallidas en 2021, regular las redes sociales otorgadas por el IFT, control sobre suspensiones de cuentas, que fue muy criticada por concentrar demasiado poder del Estado y no prosperó. Recordemos que hay estados que manipulan mucho más la información que México, porque hay otros países como Corea que tienen controladas a sus poblaciones, a sus sociedades, como Cuba, y ya vemos los casos en particular en específico. Y la comparación internacional es que la Unión Europea adoptó en 2022 y en 2024 obligaciones de transparencia, auditorías externas y sanciones, y México puede inspirarse en estos marcos adaptándose a la realidad. En conclusión, México encuentra un punto crítico. El acceso masivo a Internet y redes sociales ha transformado el ejercicio de derechos, pero también ha generado nuevas formas de violaciones y censura privada. La moderación algorítmica, el abuso de bots y la desinformación ponen en riesgo la democracia y los derechos fundamentales. Entonces es fundamental reformar la Constitución, establecer una ley de libertad de expresión digital, exigir una transparencia algorítmica, impulsar la alfabetización digital y involucrar a la sociedad, academia y sector privado en la corregulación supervisada. Es cuanto. Se los agradezco.
Agradecemos mucho la participación de la maestra Giselle, que sin duda es muy importante, sobre todo entendiendo el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Los algoritmos funcionan de una manera muy específica, incluso a través de lo que nosotros decimos, ¿no? Todo mundo sabe que si tú hablas y dices, ay, me gustaría comprar una licuadora, pues te van a aparecer 30 anuncios de una licuadora, ¿no? Eso en efecto pasa a través de lo que Shoshana Zuboff llama el capitalismo de la vigilancia, que es como ese resquicio de lo que sobra, de lo que nosotros hacemos en redes sociales y que empresas como Google luego revenden como nuestras preferencias para que nos vendan a nosotros, ¿no? Y así funciona el algoritmo. Y esa parte me parece terrible, pero en cuanto al algoritmo de los discursos de odio es particularmente grave, porque las redes sociales, sobre todo como TikTok, van generando nichos de discurso para que solamente escuches lo que quieres escuchar. Y cuando escuchas algo diferente, viene una sección de intolerancia. A mí me pasa cuando llego a hacer videos para redes sociales, pues la idea siempre es meter un gancho, ¿no? Y cuando meto ese gancho normalmente es con la idea contraria a lo que voy a desarrollar. Y el comentario que siempre me ponen es, ya me iba a ir del video porque no estaba diciendo lo que me gustaba. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la apertura que tenemos a tratar de comprender? Y lo dice Sayak Valencia, los discursos de odio no se van a eliminar censurándolos, sino entendiéndolos y dialogándolos. Pero bueno, seguramente nuestros ponentes nos pueden abundar muchísimo más en eso. En este sentido, cedo ahora la palabra a la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano. Les pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Ya ante la explicación que nos ha dado mi anteponente, la doctora Giselle, mi gran amiga, pues quiero darles la bienvenida a todas, todos y todes. Aunque el día de ayer hubo un retroceso terrible en una ciudad de Chihuahua, al prohibir el lenguaje inclusivo para los mexicanos de esa entidad. Es verdaderamente triste el retroceso que de pronto observamos en nuestros políticos fundamentalmente, así como las últimas leyes que se han aprobado para de alguna forma limitar la libertad de expresión que tenemos consagrados en el artículo 6º, 7º constitucional, que nos da esa posibilidad de tener esa libertad, valga la redundancia, de llevar a cabo nuestra manifestación, nuestra voluntad y manifestación con respecto y con respeto, sobre todo, a la moral y a la integridad de muchas o de muchos, de todas y de todas. La libertad de expresión está consagrada constitucionalmente siempre y cuando, desde luego, no vayamos en contra o no lastimemos la moral de nuestra sociedad, de la sociedad misma o de nuestra comunidad, o peor aún, cuando hagamos un enfoque de manera discriminatorio, ¿sí? Cuando discriminemos a las personas, es decir, nuestra Constitución nos prohíbe y nos da la facultad o las leyes secundarias de esa libertad de expresarnos, siempre y cuando no dañemos sobre todo a las personas que son más vulnerables. Porque si bien es cierto, enfrente o tenemos enfrente o nos vamos a encontrar a personas todavía en desventaja para poder acercarnos o para poder tener una crítica o criterio hacia sus desempeños en general. ¿Y qué nos dice o qué establece o cómo entender a la ley general, a la ley federal? ¿Qué entendemos? ¿Cuáles son los límites que se nos ponen para no traspasar esas dos palabras, que es la discriminación y la moral de las personas? Bien, con respecto a la vulnerabilidad, nace precisamente este derecho en los mexicanos precisamente, sobre todo ante el más poderoso, ante quien tiene el poder.
Y refiriéndome a quien tiene el poder, es refiriéndome a la persona que pudiera tener cualquier tipo de poder y no necesariamente el poder público, sino el poder. Aquí, bueno, nosotros en la mesa de alguna forma ejercemos un poder como catedráticos, porque tenemos la posibilidad de tener un micrófono o tenemos la posibilidad de estar en un peldaño distinto al del alumno o la alumna. ¿Sí? Entonces, eso ya nos da una jerarquía de poder cuidar nuestra expresión ante el más vulnerable o ante los más vulnerables. Y no se diga las autoridades que tienen un poder público gubernamental, que tienen un micrófono, ¿sí?, mucho más extenso y que llega incluso ese micrófono a planas internacionales. Por lo tanto, el ciudadano se ve un poco más en desventaja o se ve en total desventaja de una persona que tiene la autoridad de tener un micrófono y de manera a veces imprudente desenfoca o le da un enfoque para expresarse y lastimar a las personas, sobre todo a las más vulnerables. Bien. Hoy por hoy nos damos cuenta que aquellos que tienen el micrófono o que tienen el poder usan ese poder para torcer o tergiversar la libertad de expresión. Es muy importante que ustedes sepan que ese derecho va enfocado al más débil, al más vulnerable y no al que tiene el poder público, sobre todo al que tiene el poder público. ¿Por qué? Porque de antemano ya gozan de una jerarquía, incluso hasta para sancionar o incluso hasta para coartar o sucumbir a las personas. Quiero traer un caso de una chica, no recuerdo, es del estado de, me parece que es de San Luis, de Torreón, de la ciudad de Torreón, que se expresa o hizo una expresión hacia una legisladora, pero hizo una expresión criticando los accesorios tan opulentos que traía esta legisladora. Un reloj de 6 millones de pesos, una gargantilla de 200,000, 300,000. Y esta ciudadana, que se llama Estrella, de esta entidad de provincia, en sus redes sociales expresa ese descontento. Y ¿hasta dónde, qué límite tenía la ciudadana para criticar la opulencia de esta legisladora? Como constitucionalista y como jurista tenía todo el derecho. ¿Por qué? Porque es una funcionaria pública. Y una funcionaria pública tiene la obligación de darle a conocer cuánto es lo que percibe mensualmente. Y con respecto a lo que percibe mensualmente la legisladora, pues haciendo las cuentas, pues no nos dan, ¿verdad? Si percibe 100,000, 120,000 pesos y tenía 3 meses de haber ingresado a la Cámara de Diputados, pues, y nunca en su declaración patrimonial, valga la redundancia, declaró que contaba con joyas tan exacerbadamente en lo económico. Por lo tanto, si ella no lo declaró, entonces no las tenía. Y si después de 3 meses goza de estas opulentes joyas, su electora tenía todo el derecho de decirle por qué estás usando esas joyas tan exageradamente caras. Si tú declaraste que ganas 120,000 pesos, entonces, ¿quién pompó? Dijera el clásico, ¿no? Bien, la diputada con ese poder denuncia a esta ciudadana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la obliga a esta ciudadana
a disculparse diario con la legisladora por haberla violentado políticamente. ¿Sí? Porque la legisladora argumenta que la violentaron y fue violencia de género por ser mujer. Que porque las joyas y una serie de argumentaciones absurdas. Pero el tribunal le da la razón a la legisladora. Pero fíjense bien qué tanta influencia tiene el poder público para limitar la libertad de expresión, que en este caso, que lo que le hizo falta a la ciudadana del estado de Coahuila es haber tenido una buena defensa, y no la tuvo. Sin embargo, públicamente esta ciudadana fue humillada al estarse disculpando durante 30 días con la legisladora. ¿Sí? ¿Le permitía a la ciudadana hacer esas críticas? Pues claro, porque son funcionarios públicos y si ella declara que percibe una cantidad y estas cuentas no salen en lo que tú portas, si yo declaro que gano 50,000 pesos y antes de hacer esa declaración no exhibo que traigo un auto, o más bien exhibo que traigo un auto que vale 200,000 pesos porque durante toda mi vida me la pasé trabajando y adquirí ese auto, y después de haber adquirido el cargo me aparece un Lamborghini, pues obviamente que el ciudadano va a decir, oye, pues ¿de dónde? ¿Tiene la posibilidad del ciudadano de criticarlo y de hacerlo público en sus redes? Pues claro que tiene, porque son cosas públicas, porque son pagados, son funcionarios que perciben honorarios del pueblo y el pueblo tiene que exigirle ¿qué? Cuentas. De donde un funcionario obtiene riquezas de la noche a la mañana. Sin embargo, esta ciudadana tuvo que estarse humillando durante 30 días y para eso sirve el poder público, imagínense, incluso contraviniendo la propia Constitución. ¿Tenía derecho la ciudadana? Claro que tenía derecho. ¿Qué límites pudo tener? No la estaba discriminando en su persona, estaba criticando los accesorios opulentes que portaba. ¿Quién? No la persona, sino una diputada. Por lo tanto, si yo te pago a ti, los diputados, los funcionarios, de todo el aparato gubernamental son pagados ¿por quién? Por el pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene la obligación y el derecho de exigirles cuentas. Sin embargo, yo insisto que no tuvo una buena defensa esta ciudadana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sanciona a estarse humillando diario hasta cumplir esa sanción. ¿Sí? ¿Qué límites tuvo ahí? Ningún límite tenía la ciudadana, pero sin embargo la limitó un poder, que hoy se usa un poder para humillar incluso a las personas que se atreven a expresar libremente lo que es su derecho, ¿sí? Lo que en derecho nos adjudica esa posibilidad de poder, valga la redundancia nuevamente, de expresarnos, lo que sí y lo que no. Nunca la discriminó, nunca habló sobre su moral. Bueno, estaba en duda la moral, ¿verdad? De por qué, de dónde venían esos accesorios. Sin embargo, vemos ahí una disparidad y una desventaja de una ciudadana que se atreve a enfrentar a una persona que goza de ese poder. Mientras no haya una discriminación que ya extralimita la libertad de expresión y sobre todo para las personas vulnerables, que hay grupos vulnerables como la diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes, ocupar las redes sociales para discriminar y humillar a una persona y que esto todavía se vuelque a los llamados hate, como les dicen ahorita los jóvenes. ¿Sí? Hay un caso de una discriminación total de una chica de apellido Aguilar desde hace meses
Y son miles y millones de personas que se enfocan a atacarla por su género, incluso por su físico. Ahí hay una discriminación, porque además están ante de un ciudadano, de un civil a otro civil, por una situación muy privada y personal. ¿Qué límites puede tener el ciudadano y qué alcances puede o debe tener una persona para reclamar ante una autoridad jurisdiccional el stop o la justicia en caso de la discriminación y en casos de la humillación? ¿Por qué? Porque ya es una integridad física, no nada más física, sino psicológica que se le está causando a una persona. U otro caso, excepcional, que se hace público un caso de abuso sexual y la víctima tiene la posibilidad de publicar o de que los medios de información difundan los casos, sobre todo ante un poderoso. Y los poderosos de inmediato solicitan medidas de restricción y medidas de restringir de que la víctima hable sobre la persona, sobre el caso, que le constriñe. ¿Tiene la libertad una víctima de hacer público esta situación por la que está pasando? ¿O tiene la obligación de callarse cuando un poderoso sigue abusando de ese poder que tiene para que la víctima no tenga el acceso a la justicia? En este caso, ¿qué tan exacta puede ser la ley para ponerle medidas de restricción a una víctima cuando hace público un caso que le está dañando, que le está lastimando? Que haga público un asunto o un caso de abuso sexual en la que ella se vio involucrada, donde es parte víctima, y que lo haga público, sobre todo si es un funcionario público, si es una cosa pública, pues no le perjudica porque el señor es público. Ni el juez puede solicitar o ni el juez puede emitir, en este caso, las medidas de restricción para que se calle la víctima y dé a conocer el caso. Lo está haciendo público porque es parte de el gremio público, sobre todo si se encuentra en funciones activas. ¿Lo está dañando en su moral? ¿Lo está discriminando? ¿Sufre actos de discriminación un poderoso? ¿Sí? No, pues porque la víctima, la única que tiene es su micrófono y su voz si se lo prestan. Y es la única forma de esparcir la noticia para precisamente ponerle un límite a ese poderoso. Los orígenes de la libertad de expresión es eso, que se escuche la voz del más débil, del más vulnerable, sobre todo si se trata de enfrentar a alguien con esa jerarquía o la posibilidad de que ese alguien tenga un poder que pueda incluso someter a la humillación, como el caso de Torreón a esta chica. Es verdaderamente vergonzoso que alguien que se tenga que estar disculpando a diario en sus redes sociales porque le exigí transparencia de los recursos públicos a un funcionario. Bien, yo agradezco muchísimo la invitación que me hicieron a esta ponencia, a estas cátedras que finalmente son y nos esforzamos día a día en nuestra Facultad de Derecho para dirigírselas a ustedes los alumnos y las alumnas, a todas, todos y todes, y
que el acervo cultural de ustedes sea cada día de mayor enriquecimiento. Muchísimas gracias. Como nos fue mencionando Carlos. Sí. ¿Mencionó al doctor? Ok. Así como nos fue mencionando. Me dijo a mí luego. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, y como bien comenta la maestra María de Lourdes, es muy bueno que realicemos este tipo de actividades justo en tratar de enriquecer el conocimiento de todos ustedes, y más que nada hoy en día con un tema bastante novedoso. Evidentemente hace falta mucho legislar. La libertad de expresión, el tema fue la libertad de expresión, falsedad informativa y discursos de odio. ¿Cuál es la relevancia de tener este tema hoy en día aquí? La relevancia es que la era digital, las redes sociales, los medios masivos y nuevos mecanismos de difusión hacen que los retos sobre la libertad de expresión se multipliquen, especialmente cuando se encuentran rodeados de fenómenos como son la desinformación y los discursos de odio. El ejemplo lo tenemos muy claro. No es lo mismo que platicáramos sin micrófonos, sin cámaras, sin grabaciones, aquí entre los que nos encontramos, a que lo que estamos diciendo aquí va a ser materia de difusión en medios digitales, en plataformas digitales, y seguramente alcanzaremos miles y espero que millones. He ahí uno de los principales problemas, no de la generación de la información, que la generación de información tiene un tema, pero estamos hablando de la comunicación y de la difusión de estos temas. Es evidente, no podemos desconocerlo, la libertad de expresión es un pilar angular de todo sistema democrático. Ya nos anticiparon justamente que nuestra Carta Magna nos da a través de los artículos 1, 6 y 7 el reconocimiento para esta libertad de expresión. El artículo 6 nos reconoce el derecho a la manifestación de ideas. El artículo 7 protege la libertad de difusión de opiniones. Y el primero constitucional, el respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los dos primeros. Me parece que no tenemos ningún problema ahí para reconocer que no podemos erradicar la libertad de expresión de un sistema jurídico democrático como es el mexicano. ¿Cuál es el problema? El devenir histórico de la libertad de expresión. La libertad de expresión, para empezar, todos nosotros nacemos con la capacidad de autodeterminarnos. Esa autodeterminación tiene dos fases, interna y externa. Interna lo que pensamos, externa lo que hacemos o la expresión de esa idea. Al Estado no le interesa, no es parte de su materia ni de su quehacer el poder regular la fase interna del pensamiento humano. ¿Cuál es lo que sí es materia de regulación? La expresión de esa idea, que además todos nosotros cedimos al Estado a través de nuestro voto para que nos gobierne y nos pueda regular la expresión de todas esas ideas, sea a través de la opinión, sea a través de la conducta. Pero bien, en esta evolución recordaremos que la primera manera de comunicación que tenemos, o que podemos decir, para no irnos tan a la era prehistórica, eran en paredes, en manuscritos, en carteles que se pegaban en las paredes. Me parece que todavía en barrios judíos ortodoxos todavía se encuentran medios de comunicación así, que evidentemente su difusión es muy reducida simplemente a una comunidad. Después tuvimos la prensa, revistas, periódicos, libros, donde ya su circulación rebasa esas comunidades, llega incluso a ser hasta de manera nacional, y con ello nace la opinión pública. Después nos llega otro formato, distinto al libro, que es el radio y la televisión. Guillermo Sartori también habla mucho de estos mecanismos de manipulación. El radio y la televisión ya
hace una masificación simultánea, regulación técnica de contenidos e imágenes, se difunden con mayor velocidad, están presentes de manera nacional, consideraría yo que incluso en algunos momentos rebasa el territorio, llega a ser extraterritorial. Pero hoy en día nos enfrentamos a un formato distinto, novedoso, el Internet y las plataformas digitales, que con ello alcanzamos una difusión que puede llegar a alcanzar de manera masiva audiencias internacionales en segundos. Ese es el problema. El impacto jurídico de esta dimensión de difusión potencializa evidentemente el daño que puede generar al sujeto pasivo de esa información o desinformación o discurso de odio. De ahí que tengamos que darle una visión jurídica a este tema. A ver, el artículo 6, 7 y primero establecen con toda claridad que la libertad de expresión no puede ser censurada de manera previa. No podemos de manera anticipada censurar y decir, no se puede decir nada acerca de esto. No es posible. Romperíamos con el sistema democrático. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Pues que primero nos dé la enfermedad, es decir, que primero se genere el daño para después poderlo regular. El problema es que se difunde tan rápido que los mecanismos jurídicos, los mecanismos legales no alcanzan la velocidad de la difusión para poder atenderlos. ¿Qué es esa falsedad informativa? Esa falsedad informativa son información falsa, engañosa, pero presentada como una verdad. Que esa desinformación, en la mayoría de los casos, se hace con dolo intencional, con la finalidad de manipular, de atacar la imagen de alguna persona. Este evento doloso tiene rasgos típicos muy importantes. Se dan imágenes a veces verdaderas, pero dentro de un contexto sacado completamente de manera distinta del lugar donde se dio esa información. Tenemos varios ejemplos de ello. Por ejemplo, nos desvivieron a Luis Miguel, a Angélica Vale, a Eduardo Yáñez, ¿no? Hasta salen en varios en TikTok, ya les ponen una cruz, ya los ponen como estaban enfermos, los minimizan en su situación o complexión física. También revivieron a Juan Gabriel y hasta lo dijeron que estaba detenido con Bukele en las cárceles de los Maras Salvatruchas, ¿no? A nosotros ahorita nos da risa, pero créanme que hubo mucha gente que en algún momento siguió a Juan Gabriel que casi quería correr a El Salvador a pedirle al presidente que lo dejara libre. Pues no vimos todos a Karim León besando a Espinosa Paz, y hubo muchos que creyeron que sí, era real. Entonces, esa afectación es muy grave. Hablaba la maestra Lourdes acerca de la persona diputada que sufrió una afectación y demás. Yo me iría más allá de eso, hablando, ustedes lo deben de conocer, interés jurídico y hoy interés legítimo que se tiene. No solamente afecta a ese servidor público, sino también afecta a la familia del servidor público, cuya familia no es parte del servicio público, consecuentemente no tiene por qué sufrir la misma afectación que el servidor público. Son ellos quienes sí podrían acudir a alguna instancia judicial a efecto de bajar las notas o de regularlas de alguna manera. Más adelante lo veremos. En la regulación actual en México sobre la responsabilidad de información falsa, real malicia y clasificación de personas públicas y personas no públicas, no hay un delito general por decir mentiras. Hay una responsabilidad posterior a ella.
Pero esa responsabilidad posterior, sea en materia penal, en algunos estados donde todavía existe el delito de difamación o injuria o calumnia, en realidad tiene un estándar muy alto, probatorio. Probar que lo hicieron con la finalidad de afectar la imagen. Tendrán que probar que sabían o desconocían la falsedad de esa información. El estándar no nos permite poderlo demostrar, además de lo largo que se haría el juicio. Las personas públicas, como son todos los servidores públicos, todos los funcionarios, deben de soportar, y se ha dicho jurisprudencialmente, un mayor escrutinio. Pueden y deben soportar todo lo que digan de ellos en ejercicio de sus funciones, porque todos los gobernados tenemos interés en su quehacer. Ojo, no su familia. De tal manera que su familia, al no ser funcionario público, sí podría de alguna manera poder presentar algún andamiaje jurídico para que esas manifestaciones no les llegara a afectar a ellos. Tenemos personas privadas con proyección pública, como son los actrices, los actores, las cantantes, que igualmente tienen que sufrir o resentir un mayor escrutinio para demostrar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, si están haciéndolo bien, en fin, y se han ido hasta la cocina para poder indagar respecto de su vida privada, íntima. Y las personas privadas, cualquier persona de a pie que no tiene ninguna proyección pública y que no es un servidor público, ellos sí son sujetos de derecho para tener y poder reclamar ya sea la difamación, la injuria, la calumnia en materia penal o el daño moral, y el estándar probatorio es menor. Sin embargo, hay que tener muy claro que los daños que generan esa desinformación o esa información falsa y su difusión son derechos a las personas como la honra, vida, libertad, integrar, seguridad. Se afectan también procesos democráticos, hemos visto cómo se afectan cosas que, bueno, dicen que el Tren Maya no funciona, que Boca del Río no ha sacado ni siquiera un bote de petróleo refinado, en fin. La salud pública, no hay medicinas, ¿no? Ya salió la exdirectora de Hacienda a decir cómo es que sí existían las medicinas y cómo es que las estuvieron reteniendo para que se generara una desinformación, en fin. Son factores que se agravan con toda esta difusión masiva de los que nos sirven las plataformas y medios digitales. Problema, la impunidad. ¿Por qué parece impune que cualquier persona se suba a una plataforma, tome un micrófono y diga lo que sea? Diga mentiras, en fin. Porque esta impunidad nace de que la autoría es difusa, hay un anonimato. ¿Cuántos no? Y ustedes más que están ahorita en un nivel de universidad, se dan cuenta de muchas personas que están en grupos, no hay identidad de esa persona y dice lo que quiere, cualquier barbaridad de todos, de alumnos, de profesores, de compañeros, de directivos, de todos. Funar me parece que es la palabra hoy en día, ¿no? Impunemente, pero impunemente a través de ese anonimato, ¿no? Y no se puede hacer nada. Entonces tendríamos que ir a una investigación posterior con todo el tiempo que nos lleva a ello para poder encontrarlo, si es que lo encontramos. Hay una brecha probatoria muy importante en la que no nos da, ya cuando llegamos al juicio, ya le desbarataron la vida a alguien, volvérsela a enderezar prácticamente es imposible. Y hay una falta de tipificación clara respecto de ello. Sí tenemos la ley Olimpia y gracias que llegó,
pero me parece que no es suficiente. Así como el amparo no alcanza para proteger los derechos fundamentales y fundamentar algunos derechos humanos más, tampoco nos alcanza la ley Olimpia para proteger de todos estos información falsa y discursos de odio, ¿no? Impunidad en la difusión de la información falsa, no es solamente la creación, sino la difusión. El problema específico es, no estamos atacando al que crea la información, que de entrada puede ser falsa, puede ser no falsa, puede ser modificada, puede ser sacada de contexto, sino a quien la amplifique, la difunde. Muchos han sabido, yo saco una publicación y le pago a una persona que está en medios, que tiene una red tremenda de millones de seguidores, y en menos de un minuto ya tengo esa información regada por todos lados. Entonces, no es el que la crea, sino quien la difunde. Los retweets, los reenvíos, las subidas, causa el mismo daño. Esto nos trae retos, distinguir entre usuarios de estos medios de buena fe y amplificadores maliciosos. Ustedes se darán cuenta y lo deben de ver que hay quienes incluso venden sus redes. Primero las llenan de información, de contenido, bien, ya que tienen redes masivas, las venden porque con esas redes pueden difundir. Yo en mi WhatsApp nada más puedo invitar o reenviar a 5 personas. Sí, son millones de personas en segundos. Entonces se ocupan esas redes justo para atacarlos de manera maliciosa con un amplificador masivo de difusión. Entonces, hay que solicitar la eliminación de toda esta información. Ya dije, no podemos hacerlo de manera preliminar. La Constitución no nos lo permite, hay que respetarla. Podemos hacerlo de manera posterior, pero el sistema jurídico que tenemos hoy en día para hacerlo de manera posterior es tardado, la brecha probatoria es alta, no nos alcanza el tiempo, el daño ya está hecho, no responde a la realidad, a la actualidad. ¿Qué es lo que podemos sí hacer? Normativamente, crear el andamiaje jurídico necesario para que en el momento en el que se detecte información de este tipo pueda ser sujeto a una revisión inmediata. Inmediata. La ley de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia nos permite poder, incluso basado en el artículo 63, fracción 16ª, bajar toda la información de cualquier medio digital, y lo hemos hecho, plataformas, tweets, ex, de Televisión Azteca, de Grupo Índigo, en fin, lo hemos logrado bajar, no en horas, sí en 2-3 días. Que sirve mucho, por supuesto, a la luz del no lo puedo hacer previo y después me tarda un año. Entonces, hacerlo en 2-3 días es genial. El problema es que esta ley está diseñada justamente para tratar el desequilibrio que hubo históricamente en relación a las mujeres, y a pesar de que existe la figura de la víctima indirecta en esta ley, no alcanza tampoco la ley para proteger a todos los gobernados respecto de este tema. ¿Qué sería dable? Realizar unas medidas de protección como están reguladas en esta ley, pero que su perfil sea justamente atender exclusivamente todos los desafíos que se presentan con motivo de la libertad de expresión, ¿no? Para que se pudieran revisar de inmediato. Problema, y ahorita me surgió la idea, que estos medios masivos de difusión están en Face, están en X, están en YouTube, están en Instagram o IG, están en WhatsApp, están en Google. Bueno, me parece que el Estado mexicano, cuando yo he pedido que la Secretaría de Gobernación les jale las orejas para que me bajen alguna publicación, alguna información, les tiembla la mano. Entonces no veo cómo tengan la fuerza y el carácter de ordenar a estas plataformas que bajen la información en segundos. Obvio,
tampoco estoy diciendo que las vayan a censurar. Bájalas porque se están quejando. La queja viene por ABCD. Vamos a abrir una audiencia en 24, 48 horas, que vengan las partes, que me digan y que determinen ahí si la publicación sigue o se retira. Pero estamos dando un paso acelerado en torno a la realidad que estamos viviendo. Nada más que hay que tener, el Estado tiene que tener más fuerza para controlar estos poderes fácticos que, bueno, su poderío viene de la economía. Muchas gracias. Ay, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por cederme el uso de la voz. Muchas gracias por la invitación al maestro Marco Madrigal. Bueno, yo me voy a centrar en la parte civil, ¿sí? En la regulación civil del daño moral, que es precisamente generado por esta libertad de expresión. Miren, en el artículo 6, que es base fundamental, aparte de los que ya dijeron con antelación, bueno, la libertad de expresión es la difusión de ideas, opiniones e información sin censura. Eso no quiere decir que sea sin responsabilidad. El artículo 6 de la Carta Magna lo limita a que tú no puedes atacar la moral. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que vayas en contra de la dignidad de la persona, ¿verdad? Que difames, que injuries. ¿Qué significa esto? Imputar hechos falsos o verdaderos, pero que causen un desprecio, un odio o dañen la reputación de una persona, su descrédito, y que además lo hagas de una manera intencional, de una manera ofensiva, ¿verdad? Para acabar con su buena fama. De eso se trata, atacar la moral. Los derechos de terceros, es decir, de personas que estén ajenas a un acuerdo de voluntades. Aquellas difusiones de ideas, pensamientos que provoquen un delito, hacer apología del delito, exaltarlo, justificarlo, promoverlo, que perturben el orden público. Por ejemplo, el estar también difundiendo ideas que tengan la finalidad de alterar la paz, la seguridad de una comunidad, incluso el libre tránsito, oposiciones violentas, la violencia en general, ¿sí? A partir de ese precepto normativo, nosotros tenemos en el Código Civil el artículo 1916. Es el artículo específico del daño moral. Miren, dice, por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Y bueno, que este daño moral vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad, la integridad física o psíquica de las personas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona ataca todos estos aspectos? Tiene que hacerse responsable. Tendría que volver a las cosas al estado en el que se encontraban, porque tiene que ver con la regulación genérica de la responsabilidad civil, la responsabilidad subjetiva causada por hecho ilícito. Yo creo que ustedes ya llevaron esas clases, volver las cosas al estado en el que se encontraban, que la mayor parte de las ocasiones pues no es factible. Entonces, si no es así, el pago de una indemnización, ¿verdad? El pago de una indemnización, lo cual es sumamente difícil de cuantificar en el daño moral. Pero les traigo buenas noticias porque les voy a platicar de una ley que puede ayudar a la demanda de estos asuntos en materia civil, no nada más basándose entonces en el artículo 1916. Hay una ley que es poco conocida, una ley que por primera vez se emite
en el 2006, pero que la última publicación tiene lugar la última reforma que tuvo fue en el 2014. Tiene un nombre muy largo, ¿sí? Pero se llama Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Bueno, debemos de entender que todo lo que fue promulgado para el Distrito Federal, en realidad, pues es Ciudad de México hoy en día. ¿Sí? Es una ley muy chiquita, una ley que tiene 40 preceptos normativos, pero que a mí me parece importantísima porque sí nos disipa algunas cuestiones que no estaban legisladas. ¿Sí? Miren, primeramente, ¿cuál es el objetivo de esta ley? La protección de los derechos de la personalidad. ¿Cuáles son esos? Miren, Gutiérrez y González hacían una diferencia. No son lo mismo los derechos de la personalidad que los derechos humanos. Los derechos humanos están contenidos en la Carta Magna, en la parte dogmática, ¿sí?, de la Carta Magna, los primeros preceptos normativos del 1 al 29. Sin embargo, los derechos de la personalidad se encuentran dispersos en todo el sistema normativo, ¿sí? Porque hay derechos fundamentales que, por ejemplo, no se contienen en la Carta Magna. Esos derechos fundamentales, por ejemplo, la imagen, ¿sí?, la fama pública. Hoy hay una serie de derechos, infinitos, pero que están diseminados en el sistema normativo. ¿Cómo se pueden defender los derechos humanos? Bueno, generalmente es por medio del juicio de amparo. Y siempre y cuando esos derechos humanos sean vulnerados por una autoridad o otro ente en función, como si tuviera actividades de autoridad, ¿sí? Pero los derechos de la personalidad pueden ser vulnerados por cualquier persona, porque ustedes se podrán imaginar que alguien que te afecta en tu honor, reputación, imagen, pues no es una autoridad, también pueden ser personas, cualquier persona. Entonces, los derechos de la personalidad, ¿cómo van a ser demandados, cómo son salvaguardados? Por medio de la legislación ordinaria, ya sea civil, penal, dependiendo, ¿sí? O en ambas, porque son vías distintas y no tiene que agotarse primero una para poder demandar o denunciar en la otra, ¿sí? Son cuestiones independientes. Bueno, lo interesante es que protege los derechos de la personalidad, como les digo, ¿sí? Y tiene la finalidad de regular también el daño al patrimonio moral derivado del derecho, del abuso del derecho a la información y del abuso de la libertad de expresión. Como decíamos, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero claro, siempre y cuando no afectes, ¿verdad?, la dignidad de las personas, hagas apología del delito, afectes intereses de terceros, ¿sí?, o dañes el orden público. Aquí particularmente esta ley tiene por objeto garantizar la vida privada, el honor y la propia imagen de las personas, lo cual está totalmente vulnerado por lo que estamos hablando en esta mesa, ¿no? Las redes sociales que se utilizan sin responsabilidad, lo que dijo la maestra Giselle, que de los bots, ¿no? Gente que paga para que se haga viral una publicación y que aparte no tienen que pagar mucho para que llegue a determinado segmento de la población, a ciertas edades, en distintos contextos. Entonces, chicos, es interesante que esta ley se refiere específicamente a eso. Y bueno, todo esto es derivado de un hecho ilícito. ¿Qué es un hecho ilícito? Aquello que va en contra de la ley. Nadie nos puede afectar en nuestra dignidad, en nuestra vida privada, en nuestro honor, en nuestra reputación. Miren, algo que me parece importante
destacar de esta ley es qué se considera vida privada. Aquello que no es público, ¿sí? Lo que es intrascendente y que no tiene un impacto a la sociedad de manera directa. Los terceros no tienen por qué tener acceso a esa esfera de una persona, ¿sí? Porque no son de su incumbencia, no les afectan. Entonces, la vida privada se protege del conocimiento ajeno, ¿sí? De aquellas conductas que no se realizan en lugares abiertos al público, que no son de interés público y que además no fueron difundidas por la persona a la que perjudican, ¿sí? Bueno, en cuanto al honor, ¿qué es el honor? La valoración que las personas tienen de sí mismas, tiene que ver con su reputación, con su fama. El honor está constituido por proyecciones psíquicas, el sentimiento de estimación que tiene la persona de sí misma y lo que la colectividad también tiene de ella. Miren, cuando hay expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, vejaciones que son innecesarias en el presunto ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, bueno, pues obviamente están dañando el honor. Miren, estos juicios insultantes a veces no tienen por objeto informar nada, formar una opinión, sino que realmente es un daño injustificado a la dignidad de la persona. En cuanto a la imagen, todos tenemos el derecho a nuestra propia imagen, ¿sí? A no difundir, y menos en redes sociales, rasgos físicos en cualquier soporte material, ¿sí? Nosotros tenemos que autorizarlo. Tan es así que cuando vamos, por ejemplo, a los medios de comunicación, quien hemos ido al radio, a la televisión y que se transmite, te hacen que tú firmes para que no puedas demandarlos después porque hiciste una difusión de la imagen de esa persona. La imagen de la persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta o vendida de forma alguna si no es con su anuencia, a menos que la difusión de esa imagen esté justificada porque sea notoria en virtud de la función pública que desempeña o cuando hayan acontecido hechos o acontecimientos que sean de interés público. Bueno, entre otras cosas, me parece importante hablar, por ejemplo, de lo siguiente. No se considerará daño moral cuando se emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona. ¿Sí? Fíjense, opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, pero siempre y cuando no utilicemos palabras, frases o expresiones insultantes por sí mismas, que son innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, nosotros sí podemos hacer un juicio de valor respecto de alguien, pero sin insultos. Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la veracidad, por ejemplo, si nosotros hacemos del conocimiento, fui víctima de un delito y lo hago del conocimiento, ¿sí? Que además es de interés público y que puede ser motivo de la afectación de mi patrimonio moral, tampoco eso se considera que puede generar un daño moral al otro, ¿sí? De quien estás diciendo una verdad. Y algo muy importante de esta ley, bueno, y lo que decía el maestro Marco Madrigal, o sea, respecto de los servidores públicos, ¿no? Que de ellos se puede decir básicamente cualquier derecho, no tienen, digamos, una protección tan extensa como la que tiene cualquier persona en su honor, vida privada e imagen, porque, pues ellos están en ejercicio de funciones que están sometidas al escrutinio público permanentemente, ¿sí? Pero de todas maneras, no podemos ir más allá. O sea, podemos hablar de su función pública,
¿verdad? Que tenga que ver con eso, pero ya de su vida privada en lo particular, una esfera muy cerrada que no tiene que ver con esa función pública, pues tampoco se puede, digamos, trascender, porque entonces sí estás dañando el patrimonio moral de esa persona. A menos que sea, claro, un enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que andas viajando por los países de Japón, o sea, por países de Oriente como Japón, con dinero que es dinero público, eso sí, pero ya otros aspectos que sean estrictamente personales o familiares, pues tampoco de los funcionarios públicos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se tendría que demandar esto? Una demanda de responsabilidad civil por daño moral, ¿qué es lo que tienes que acreditar? Bueno, tienes que acreditar, obviamente, que hubo un daño, ¿sí? ¿Qué tipo de daño es? Que ese daño fue como consecuencia de un hecho ilícito, algo que va en contra de la ley. Una norma jurídica como esta ley específica que protege la vida privada, que protege la imagen, que protege el honor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que vulnera esta legislación en específico. Y luego el nexo de causalidad, que ese hecho ilícito es lo que provocó específicamente el daño, ¿sí? Esa es la manera de demandarlo, que hay una relación de causa-efecto, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación masiva, de esta violencia digital a la que nos estamos refiriendo, bueno, pues se tendrá que verificar qué tanta divulgación tuvo la publicación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo esa publicación en redes sociales? Y aunque lo haya borrado la persona, queda en la memoria digital de las compañías como Meta, por ejemplo, ¿no? Hay forma. Miren, ¿quién tiene la carga de la prueba aquí de que sufrió el daño moral? Bueno, la carga de la prueba generalmente corresponde al afectado, ¿sí? Pero ha habido criterios de la Corte precisamente antes de que la anterior Corte desapareciera. En agosto del 2025 también se emitió una jurisprudencia, es en grado de jurisprudencia, que determina precisamente que, bueno, no todas las personas pueden probar el daño que sufrieron, pero se puede presumir. Si es un daño que se generó en medios digitales, ¿en cuánto tiempo no se diseminó? ¿Cuánto el alcance que pudo tener ese daño? ¿Verdad? Entonces se puede presumir. De todas maneras, hay periciales en informática forense que nos pueden ayudar. También peritos actuarios nos pueden ayudar a determinar estadísticamente el alcance que pudo haber tenido esa publicación, ¿sí? Bueno, y el monto de la indemnización, ¿qué tendrá que verificarse? O sea, ¿cómo podemos tratar de cuantificar? Porque ¿cuánto cuesta tu honor, tu honra, ¿sí? Tu vida privada, la estimación que tienes de ti mismo, ¿en cuánto la puedes cuantificar? Siempre va a ser algo extremadamente subjetivo, pero bueno, algunos digamos, parámetros para poder determinar ese daño moral son los derechos lesionados. ¿Qué te lesionaron en particular? ¿Qué grado de responsabilidad tiene quien hizo una publicación? ¿Sí? ¿Qué pretendía? Un discurso de violencia, un discurso de odio, el desprestigiarte, el denostarte, el acabar con tu buena fama. ¿Cuál es la situación económica de quien generó ese daño? ¿Sí? ¿Cuál es la situación económica también de la persona que fue afectada? Y casos ya muy particulares. A mí lo que me encantó de esta ley es que nos ayuda un poco en la cuantificación del daño, ¿sí? Porque cuando esto es imposible de probar,
En el último precepto normativo de esta ley se determina que, bueno, lo máximo que puede pedirse de indemnización conforme esta ley son 350 veces la unidad de cuenta, que es más allá de $1,000,000. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Miren, este es un tema muy relevante, muy importante. Si hay formas de poder demandar, en cuánto tiempo caduca la acción, es decir, en cuánto tiempo se pierde el derecho para demandar. La legislación civil determina que son 2 años. La suscrita, desgraciadamente, les cuento que sufrí una situación de esta naturaleza aquí en la facultad, porque una persona que da clases aquí en la facultad subió a redes sociales una publicación malintencionada, maliciosa, así con todas estas finalidades, ¿no? Generarme un desprestigio, denostarme. ¿Y de qué trata? Bueno, me acusó de haberla embrujado. Imagínense nada más la ridícula acusación, ¿sí? Y pone fotografías de aquí del estacionamiento en el que se hace una escena plantada, porque realmente es eso. Yo que no veo bien, de verdad, tuve que abrirle así todo lo que daba para darme cuenta que era lo que había puesto. Eran unas como hierbas ahí, medias secas, puso pedazos de pollo, creo que eran unas cabezas de pollo, no tenían pico, por eso no se reconocían bien, y otras cosas, pero lo que más destacaba era que calcaron este tatuaje, ¿sí? El ojo de Horus que yo tengo en la mano izquierda, y bueno, pues lo puso ahí junto de esas cosas, ¿no? Y así como si yo le hubiera dejado firmada la brujería. O sea, es lo más ridículo, ¿no? Y también acusó a otra maestra del posgrado, a Brendareli Hernández Arana, de haberle hecho lo mismo, ¿no? Yo en ese momento estaba dando clases en Zoom, ese día particular estábamos en un examen profesional, pidieron las cámaras de aquí de la facultad y aparece una persona que fue a dejar eso, pero como con una capucha, ¿sí? No se ve quién es. Sin embargo, ella nos hizo una imputación directa y pagó los boots, estos para así, segmentados, en cuanto a la Facultad de Derecho, la edad de ustedes, de los estudiantes, de los maestros, y esto se hizo viral. Aunque no me lo crean, sí hubo la mayor parte de la comunidad docente, ¿no? Los maestros dijeron, bueno, qué barbaridad, qué nivel discursivo de esta señora, cómo es posible que acuse a otras académicas de haberla embrujado. Esto no denosta a ellas, también nos denosta a toda la planta docente, como que este es el nivel de los maestros de la facultad, de los docentes, investigadores de la Facultad de Derecho. Una situación verdaderamente de vergüenza, ¿sí? Y bueno, chicos, para que vean que cualquiera puede ser víctima de una situación de estas, obviamente borró, ya después de un tiempo, borró las publicaciones, pero nosotros estamos, obviamente, preparando la demanda que vamos a ejercer en contra de esta persona, porque esto no se puede quedar así. O sea, es muy fácil acusar a la gente de cualquier cosa. Fíjense que aquí, ustedes que tienen menos edad, menos madurez, hubo chicos que sí pensaron que nosotros la habíamos embrujado. Hubo personas que dijeron, no, pues es que estas señoras aparte son malas, son peligrosas, son nefastas. O sea, ¿por qué te hacen una mala fama? Y también personas que nunca te han querido, pues también dicen, ay, qué barbaridad, mira lo que hicieron. Y de eso se agarraron para estar también denostándonos. Entonces, sí te afecta por completo, a nosotros sí nos afectó psíquicamente, porque en mi caso yo tengo 26 años de antigüedad docente aquí en la facultad y para mí fue una vergüenza horrible que yo en mi vida había dado nota negativa de nada y que me pongan
pretendan exhibirme, pretendan atacarme en el prestigio, en la buena fama que tiene uno, pues es una situación verdaderamente grave. Pero lo que quiero contarles con esto, bueno, es que nosotros nos estamos basando en el artículo 1916, en esta ley en particular, para demandar en periciales de informática forense, en pericial de actuaría, en periciales también psiquiátrica y psicológica para poder acreditar el daño moral que nos fue generado. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Y muchas gracias, estimado Marco, muchas gracias por la invitación y un honor estar con las maestras, compartir mesa. Creo que una de las cosas que más nos está preocupando, por lo menos a algunos aquí en la facultad y a la mayoría, a un gran grupo de estudiantes, pues son los últimos acontecimientos relacionados obviamente con discurso de odio, incitación a la violencia, que llevaron a el lamentable asesinato de un compañero en CCH Sur, ¿no? Y a la escalada de amenazas en contra de la facultad, en contra de la comunidad,